Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué compartí? Apolo, 10 años. Perfecto. Entonces, empiezo por ahí. Ujú. Bueno, el taller cumple este año 10 años. Eso para nosotros va a ser una fiesta. El taller Apolo se formó hace 10 años y unió un montón de personas, me incluyo, que veníamos de otras experiencias con un proyecto común. Y el proyecto común que tiene el taller es separar un poco la materia que nos ocupa en esto y tratar de entender que lo que une a la arquitectura y el urbanismo es el proyecto sobre todo, y es en eso que profundizamos, en la capacidad y las habilidades de proyectar. Este año vamos a festejar los 10 años y eso va a venir acompañado de una serie de conferencias y de un libro que podemos esperar para fin de año, en el que estamos todos trabajando intensamente, a pesar de tener que en el medio estar con las inscripciones y eso. Estamos súper contentos de poder hacerlo. Los invito entonces a participar también activamente este año de los cursos y de ese libro que se va a gestar. El cuerpo docente de P está integrado por Juan Carlos Apolo, por mí, por Gonzalo Núñez Bonjour, Catalina Buenahora, Florencia Monteverde, Joaquín Bonfiglio, y que hoy no pudieron estar, los docentes de representación son Daniel González y Julio Pereira. En el primer semestre vamos a hacer un cambio para tratar de... ¿cuál es la palabra más correcta? Para tratar de tomar y continuar el impulso que traen los estudiantes del semestre anterior de PR, de todos los talleres que hicieron por lo general habitar de distintas maneras y pasar al habitar colectivo. Entonces vamos a concentrarnos en la vivienda, pero en este caso en altura en Montevideo. Se va a llamar Habitar el Aire y es una aproximación a los modos de producción de la vivienda en altura en la ciudad de Montevideo. Esperen que me cuesta un poquito, ahí está, pasar para adelante. Bueno, puse algunos títulos en la charla, pero en realidad voy a tratar de contarlo más flexiblemente que los títulos. Lo que les decía al principio de qué nos diferencia como taller de los demás talleres es trabajar el proyecto como un proceso inteligente. En este caso, en este curso, lo queremos ensayar en un espacio acotado de la realidad. ¿Tá? Nosotros entendemos el proyecto como un ida y vuelta entre las ideas y los instrumentos. Aprendemos formas de trabajar con determinadas problemáticas. Todas estas arbitrariamente las trabajamos como sistemas, pero es la idea, el problema que se nos plantea cuando empezamos a proyectar y la idea como la toma de decisiones y las estrategias que tenemos para enfrentarlo, lo que va haciendo un proceso iterativo con todos estos instrumentos. Es un año muy particular, se suponía que no estábamos en pandemia, se suponía que no estábamos en un Zoom y nos va a pasar que estamos 6 meses en un Zoom y veremos cómo marcha el semestre que viene. Esta pandemia pone en marcha una de las crisis económicas agudas más intensas de la historia de la humanidad y solo será revertida por el boom que a toda crisis sigue. Muchos economistas y muchos filósofos piensan que después de este año y medio tan único y tan particular que nos ha tocado vivir, si bien la humanidad pasó por muchas crisis, esta es la primera vez que la pasamos todos juntos, gracias a la globalización, va a venir un momento de prosperidad. El problema grande es que mientras dura la pandemia, la crisis se está llevando un montón de personas puestas. Eso quiere decir que todos los gobiernos y todas las personas particulares no están pudiendo trabajar y operar y construir como siempre. Y obviamente la pérdida de empleos o la disminución de los ingresos está llevando a la gente a prorrogar o perder sus viviendas.
Esto hace que la demanda mundial de vivienda sea mucho más grande, pero que en este momento la pandemia está haciendo que todos los gobiernos y todas las personas pongan el foco en otro lugar. Entonces, una vez que esta crisis pasa, y esperamos que llegue el boom, vamos a construir toda esa demanda que se está generando hoy. ¿Eso qué hace? Hace que todo lo que ustedes aprendan hoy en facultad, cuando salen de facultad, en 4 o 5 años, van a ser ustedes los que tengan en sus manos la capacidad de construir el universo que nos rodea, y lo van a construir con una intensidad mucho más grande que la que nos pasó a todos nosotros, por más que tengamos edades distintas, cuando salimos de facultad. Van a salir de facultad en el medio de un boom de la construcción, y el programa más grande que va a haber va a ser vivienda. ¿En qué nos vamos a centrar en el curso? En los modos de producir la vivienda. Voy a tomar dos conceptos que parten de, digamos, la teoría económica y social que define los modos de producción, que no son los mismos que los modos de producción de vivienda, que es la marxista, y vamos a tratar de adaptar eso a nuestra utilidad para hablar de los modos de producción del habitar. Según la teoría marxista, los modos de producción difieren de dos maneras. Por un lado, las fuerzas productivas, que incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado por los medios de producción. Por ejemplo, con qué herramientas, con qué equipamiento, con qué edificios, con qué tecnologías, con qué materiales, con qué cartera de tierra yo cuento para poder producir lo que sea que haga. Y por otro lado, las relaciones de producción. Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, las cuales incluyen la propiedad, el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad, el poder, todo esto codificado a través de leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre las personas y los objetos de trabajo, y por tanto de clases sociales. Si yo doy un ejemplo bien burdo y bien tonto, como los que nos enseñaban en el liceo, una cosa es un modo de producción en una sociedad esclavista, y otra cosa es un modo de producción en una sociedad capitalista contemporánea, o en una sociedad feudal. En la sociedad feudal las tierras pertenecían todas a una persona, la mano de obra se depositaba en otro lado, la técnica era en conjunto, pero todas las herramientas y todas las relaciones se daban según lo determinaba el señor feudal. En este momento, en Uruguay, pero en casi todo el mundo, los modos de producción son otros, pero dentro de cada sociedad no son únicos, como pasaba hace 150 años o 1000 años. Son muy variados. Y eso es lo que queremos entender nosotros en Montevideo. ¿Y por qué nos parece importante? Repito, porque son ustedes los que van a operar con esos modos de producción que existen, y son ustedes los que quizás, si nosotros hacemos las cosas bien ahora, van a poder cambiarlos para mejorarlos. La vivienda es un derecho fundamental. Está en la Constitución, es una de las primeras cosas que tenemos derecho a, pero también es un producto del mercado, y también es un producto cultural, y también es lo que construye más metros cuadrados por año. Seleccionamos una serie de ejemplos de vivienda, algunos internacionales y otros en Montevideo, para tratar de preguntarnos cosas sobre los modos de producción y que el curso logre responder a alguna de estas preguntas. Vamos a pasar estas fotos y hacer las preguntas rápidamente, y después nos concentramos en definir esos dos modos de producción. ¿Cómo se forman los nuevos núcleos? ¿Cuántas variantes de unidades debemos considerar? Eso refiere a que la familia nuclear, tal cual la conocíamos, papá, mamá y 3 hijos, ya no existe más, y hay un montón de maneras de habitar. Probablemente en este momento muchos de ustedes no habitan con sus padres, sino en otros sistemas de asociación. La especulación genera espacios comunes de uso. Esta foto es de un edificio que queda en Punta Carretas, de un estudio que se llama AFRA, es un muy buen edificio, que tiene la particularidad de poner en cuestión esto de cómo la especulación inmobiliaria no genera tantos espacios de uso común como otro tipo de generación de vivienda como las cooperativas. ¿Cuáles son los espacios que hoy conquistan? ¿Qué es lo que más conquista la vivienda? ¿Conquista el aire? ¿Conquista la ciudad vista de arriba? ¿O conquista la calle?
Sobre todo, ¿qué es lo que más conquista la vivienda colectiva, que es lo que nos involucra en este curso? ¿La domesticidad es un espacio de libertad de respetar o es un espacio que debe ser preestablecido por un inversor teórico y solo puede ser dominado o modificado con pequeños objetos que se mueven en él? ¿Cuáles son los nuevos hábitos espaciales del siglo XXI? Si nosotros le preguntamos a mi abuela, por ejemplo, ni siquiera va a hablar de la tele, va a hablar de la radio y va a hablar del comedor donde solo se reciben las visitas. Si nosotros le preguntamos a mi padre o a mí, la tele es algo que hay una por casa y está en el comedor. Y si nosotros le preguntamos probablemente a uno de ustedes o a algún niño, la tele en realidad es un celular o una computadora que está en el cuarto, en la cama, y desde mi cuarto yo puedo realizar todas las tareas domésticas que quiero. ¿Cómo trabajar con las limitantes de la normativa? Este edificio es una cooperativa bastante nueva de Montevideo, y por ser cooperativa, tiene algunas reglas que debe cumplir para poder construirse, además de la normativa municipal que cada departamento establece. Esos límites son los que queremos empezar a tocar en este curso. ¿Cómo fomentamos el uso colectivo? ¿Cómo es habitar en el aire? ¿Qué implica las relaciones con el entorno? ¿Y qué implica como relaciones adentro de la unidad no tener la calle inmediatamente al lado? La cooperativa presenta más oportunidades de convivencia que la propiedad horizontal común. Esta foto, que es muy parcial, pero la sacamos de la página de la cooperativa, es un edificio del arquitecto Luis Libni que queda en Malvin, que tiene un espacio común muy grande en planta baja que cose 3 bloques edilicios, en el cual se desarrollan un montón de actividades, como pueden ver, 2 veces a la semana hay clases de... No me sale, perdí la palabra. ¿Cómo se llama esto? De... Esgrima. Acaricio la nube. Esgrima. Y acaricio el caballo. Puede ser ¿Cómo esgrima. es, bola? Esgrima, ¿no? Es como... No, bola, eso no es esgrima, eso es... Tai Es Chi. esgrima, sí. Pensé que era Tai Chi. Ellos tienen clase de Tai Chi, se ve que esta muestra de esgrima era especial. Acabo de ver las espadas. Para mí es esgrima. ¿Cuáles son las tecnologías y los materiales preferidos de estos grupos? Esta en realidad se refiere a la inversión inmobiliaria. Este edificio es nuevo, queda en Malvin también. ¿Tienen todos los terrenos disponibles para la inversión inmobiliaria, lugar para las actividades deportivas? A mediados del siglo, las cooperativas se construían en grandes terrenos que cedía el Estado, que tenía más bien en la periferia de la ciudad. Y eso se contrapone a la inversión inmobiliaria que por lo general construye en el centro de la ciudad. Eso nos da 2 modos de producir diferentes, en parte por los terrenos en los que de John Nouvel, ya debe tener como 30 años, en el cual era vivienda social, pero para producirlo era necesario trabajar con materiales de desechos de fabricación industrial y muy económicos, y eso impactó mucho en cómo se relacionan las viviendas con los espacios comunes. ¿Cómo lograr que las metas del inversor coincidan con las búsquedas proyectuales y arquitectónicas del arquitecto? ¿Cuáles son las diferencias entre la arquitectura colectiva que nace desde el usuario y la que nace desde el inversor? El lugar y el terreno varía según el modo de producción. ¿El usuario final tiene demandas diversas? ¿La indefinición y la apertura espacial puede funcionar en ambos modos de producción? Siempre estamos tratando de contrarrestar, como verán, una cooperativa y un edificio de inversión inmobiliaria. ¿Cómo varían los sistemas espaciales, relacionales y materiales según el modo de producción? Esto es muy importante para nosotros porque atravesando los proyectos que vamos a hacer, nosotros no entendemos el proyecto como un objeto, ¿tá? Sino como un dispositivo centrado en el interés, centrando el interés en su comportamiento, en lo que ese dispositivo habilita. Y esto nos permite trabajar con sistemas. El sistema relacional, el espacial y el material son para nosotras las claves con las que vamos a decodificar ese proyecto a lo largo del semestre. ¿Cómo proyectar con calidad dentro de las reglas del mercado? Bueno, y esta es la parte, estas 2 diapos que son como las más aburridas, es la parte más importante para nosotros y es, ¿se acuerdan que les contábamos el taller? Tiene una forma de ver el proyecto que difiere de los demás talleres
y que trata de abstraerlo para poder comprenderlo y para poder trabajar con él. En el curso de EP este año decidimos que en paralelo a ese nivel de abstracción en el que vamos a trabajar el proyecto, queremos darle un viso de realidad y sobre todo un aprendizaje para ustedes, para cuando salgan en 4 años de esta situación que estamos viviendo hoy. Y para eso vamos a usar un proyecto real. Vamos a tener clientes de verdad. En vez de trabajar con una emulación, que puede ser proyectar un espacio cultural en la pandemia, en un padrón que está libre, entonces el curso se desarrolla como una emulación de la realidad, una copia de la realidad, en la cual tratamos de entender cuáles son las demandas del programa. Nosotros vamos a trabajar con la realidad. Contactamos una cooperativa que acaba de iniciarse y contactamos a un inversor inmobiliario que ya está construyendo en este momento 3 edificios en Montevideo y que va a construir un par más el año que viene. Esos 2 clientes reales, digamos, uno tiene la característica de que es usuario también, y el otro tiene la característica de que construye para un usuario neutro, y que tiene que poder ser ocupado por una parte del mercado. Esos 2 clientes reales van a interactuar con nosotros en el curso. Vamos a tener charlas y entrevistas con ellos, y les vamos a presentar el avance del proyecto. Lo que vamos a hacer es tratar de aprender del proceso real y tratar de analizar estos 2 modos de producción de vivienda bien distintos, en los cuales en una construye el propio usuario interactuando con el Estado, y en el otro construye una persona o una sociedad anónima interactuando con la normativa y con el mercado inmobiliario, para entender cómo trabajar y cómo mejorar ambos sistemas o ambos modos de producción. En paralelo a esto, yendo mucho más a lo mundano, lo que vamos a estar discutiendo todo el semestre es lo doméstico. ¿Tá? Es entender el proyecto como un mecanismo de análisis y de cambio de los modos de habitar a los hábitos contemporáneos. Nosotros precisamos dejar de construir viviendas que se definen por su número de dormitorios y por sus metros cuadrados. Necesitamos empezar a pensar en metros cúbicos, necesitamos pensar en modos de habitar, en cómo son las relaciones que se dan entre las personas hoy en día que comparten una vivienda, en cuál es la gama diversa y cada vez más grande de opciones que tenemos para habitar y para usar el espacio, y con esto modificar la forma de aproximarnos al proyecto. La reflexión sobre la construcción de la vivienda es un asunto que concierne técnicamente a los arquitectos. El pensamiento sobre su condición cultural e intelectual está sujeto a los datos que obtenemos de la sociedad, de la historia y de las tecnologías. Necesitamos amplificar y delinear estos entornos de domesticidad. Obviamente, durante la pandemia todos nos dimos cuenta que las personas que tenían espacios libres adentro de sus edificios, adentro de sus espacios de habitar colectivo, pasaron mucho mejor los tiempos de encierro y los tiempos de limitación. Entender el contexto ya no como una cercanía física, sino como una cercanía de culturalidad contemporánea. Eso es otra cosa que quedó súper claro en la pandemia. Leíamos los diarios de todos los lugares del mundo. Por más que estuviéramos en Uruguay, tomáramos mate y escucháramos, soy media vieja, así que iba a decir, no te va a gustar, pero alguien seguro puede nombrar una banda joven uruguaya, ¿no? Bueno, no te va a gustar. Florencia y Joaquín no estarían... A pesar de que tenemos esa particularidad como uruguayos, teníamos empatía y nos relacionábamos a través de las redes con jóvenes que estaban en otro lugar del mundo, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, encerrados en la misma situación que nosotros. Y muchas veces tenemos más capacidad de empatía y más cosas en común con alguien del otro lado del mundo de mi misma edad que con alguien de mi país de otra edad. Entender esa culturalidad contemporánea y cómo varía y cómo afecta la forma en la que yo habito es parte de lo que vamos a hacer en el curso. Generar vectores, propiciar la apropiación. Es imposible determinar la vida de las personas. Esto tiene que ver un poco, ¿no?, con la inversión inmobiliaria, con cómo opera
Vamos a charlarlo con él en vivo, pero ¿cómo hace un inversor para definir cómo va a ser esa vivienda y permitir que no importa quién la compre o consiga una hipoteca o la alquile, pueda desplegarse dentro de la misma? El marco de pensamiento que va desde Bauman y la sociedad líquida hasta los estudios sociológicos de Latour y algunas que vienen directamente de nuestra disciplina. Latour es un filósofo y sociólogo francés muy importante. Y los que vienen de nuestra disciplina, por ejemplo, tienen que ver con la producción española de Juan Herreros de Estudio ACM y de Mayo, pero también tienen que ver con las formas de producción de vivienda social en Francia y las aproximaciones inglesas a las formas de habitar que históricamente han tenido. Estos son algunos de los textos bases que van a ayudarnos a nosotros a pararnos, a cuestionar los modos de producción que tenemos y cómo los veníamos haciendo. Vamos a evitar proyectar desde nuestra propia experiencia. Eso es muy importante como arquitectos. Nuestra propia experiencia es lo que hace único a nuestro proyecto, pero nosotros siempre estamos proyectando para otra persona. Y una de las cosas que tenemos que aprender a dominar es la transferencia que tenemos de nuestras formas de habitar hacia las formas de habitar de los demás. Vamos a proyectar, obviamente, las unidades, los espacios privados, pero también los espacios colectivos, y el encuentro de esos y cómo romper los límites entre los mismos. Vamos a entender lo doméstico dentro de la unidad y lo doméstico fuera, lo doméstico en el espacio colectivo, pero también en el espacio público y cómo se vincula. Vamos de vuelta a amplificar y delinear estos entornos de la domesticidad. ¿Cuáles van a ser las dinámicas del curso? Esta parte es bien concreta y es para que se saquen dudas después. Por un lado, trabajar en constante relación con la demanda real, mediante encuentros pautados. No va a haber una letra de ejercicio, sino va a haber una cooperativa de verdad, que en este momento está en busca de arquitecto. Vamos a ver si al final del curso le podemos dar alguno de nuestros proyectos. Y un inversor inmobiliario que nos van a plantear el problema al que se enfrenta y qué es lo que quieren desarrollar. Nos vamos a manejar con dos proyectos contrapuestos. Vamos a encarar una idea y la vamos a desarrollar tanto como cooperativa como como inversión inmobiliaria. Vamos a construir, sin duda, un marco argumental para cada uno de estos dos proyectos. Y luego, mediante aproximaciones sucesivas a los sistemas que componen el proyecto, o a los que arbitrariamente hemos decidido en el curso tratar, que son el relacional, el espacial, que incluye el estructural, y el tecnológico material, avanzar en el proceso iterativo proyecto-instrumento. Este curso no tiene entrega final. Vamos a trabajar con avances sucesivos que sostienen las intensidades, de manera que no haya desgaste a lo largo del semestre, y que sí permiten al final, cuando unimos todas estas entregas anteriores y los dos proyectos, una reflexión integradora final que nos permite comparar esos modos de producción. El curso se va a realizar en Zoom, con las cámaras prendidas, espero, no me van a dejar a ciegas en el curso, y sí nos vamos a encontrar algunas veces al aire libre para tratar de buscar para nuestros clientes los terrenos. Vamos a enseñarles también a cómo, los arquitectos también hacemos eso. Somos los que ofrecemos o buscamos o recomendamos los terrenos en los cuales se va a invertir. El trabajo se realiza en grupos de 2 estudiantes, pero vamos a tener alguna instancia individual y alguna instancia de trabajo grupal por mesa. Todas las mesas de corrección van a estar dirigidas por un docente de grado 3 y un ayudante. Y vamos a tener clase 3 días, pero vamos a cambiar un poco la dinámica como la trabajaron en PR. Los días de clase son los lunes y miércoles de 8:30 a 13. Vamos a tener una pausa en el medio, obviamente. Y los viernes de 10 a 13. Les vamos a contar un segundo rápidamente el segundo semestre. En el segundo semestre, que le llamamos Our Happy Life, vamos a entender cuáles son las nuevas demandas del espacio público y del equipamiento público en la pospandemia. Durante la pandemia, una de las cosas que nos hicieron más infelices fueron la aislación, sin duda, pero también la incapacidad de encontrarnos y de disfrutar del aire libre.
La pandemia puso en cuestión nuestra forma de consumir el mundo. Los espacios cerrados, ahora indeseados, son reemplazados por el espacio abierto. La naturaleza vuelve a ser el centro de atención. Las ciudades reconvierten sus espacios verdes. En paralelo, nuevos programas colectivos se despliegan en la ciudad, pero en otros soportes. Todos en algún momento disfrutamos de salir a la radial de la ciudad, a la plaza del pueblo, a la Rambla en Montevideo o a los parques en Montevideo, a encontrarnos con nuestros amigos al aire libre, que era el único lugar donde podíamos hacerlo. Y muchas de las personas mayores que no podían encontrarse con otras personas, se fueron a espacios abiertos, a la casa de afuera, se alquilaron un lugar, acamparon para tratar de salir de esa aislación que generó la pandemia. Eso hizo que el espacio público se redefiniera, que en él pasaran un montón de cosas que antes no pasaban. Los programas flexibles tienen que ayudarnos a recuperar ese espacio público y tenemos que poder reconquistar el aire libre urbano. ¿Qué quiere decir esto del aire libre urbano? No la ida bucólica al campo o al camping o a la playa o al río, que vamos a seguir teniendo pero que siempre tuvimos, sino dentro de nuestras ciudades, cómo generar esas burbujas de aire libre y cómo redefinir programas en ellas. Acá nos hacemos algunas preguntas de vuelta sobre el tema. ¿Los equipamientos versátiles y flexibles son adecuados a las nuevas demandas? ¿Las nuevas demandas efímeras pueden desarrollarse en espacios abiertos y saludables? Esto que está a la derecha es un centro de vacunación. La naturaleza artificial urbana aparece como un espacio de encuentro innovador. Esa foto, no sé si alguien fue, es en el Parque Rodó, donde se hizo noviembre y diciembre el Teatro Kodama. Hizo una obra de teatro en el que el público se subía en los barquitos del Parque Rodó, en las lanchitas, y recorríamos las lanchitas siguiendo a este personaje que estaba en la bici con un altoparlante, y en cada una de las islas del parque se desarrollaban las distintas escenas de la obra de teatro. ¿Cómo construir en estos espacios sin afectarlos y sin limitarlos? Y por tanto construir con lo mínimo y desmontable. ¿Cómo es la cultura y el ocio como motor de una ciudad? ¿Cómo redefinir el espacio y democratizar los destinatarios? Esto tiene que ver con las nuevas actividades que la pandemia volcó a la calle, como las ollas populares, y cómo poder desarrollar estas fuera de su rol terrible de asistencial y más dentro de un rol de disfrute. ¿Cómo recuperar proyectos olvidados que convivían en armonía? Este es un aviario en Londres, ¿no? Pero por otro lado tenemos el teatro de verano, que este año no lo pudimos usar mucho, pero que es un espacio que demuestra todo su potencial durante la pandemia. La educación libre y resemantizada fuera de los espacios de control. La oportunidad que nos dio la pandemia de dar clase, no en los edificios, sino afuera, también nos permitió correr al maestro o a la profesora del lugar en el que estaba, potente y de control adelante de la clase mirando a todos. Lo puso en el Zoom, a la maestra de la escuela la puso en el Zoom del mismo tamaño que el resto de los compañeros. Y no poder estar encerrados y dar clase al aire libre nos permite redefinir también las didácticas que tenemos en clase. El espacio público como soporte de exposiciones que redefinen paradigmas. Esta es una exposición de Andrés Jaque en PS1. El disfrute y la ciudad compartiendo equipamiento. Esto tiene que ver con los nuevos espacios que vamos a precisar, no este año, la vacuna la vamos a precisar todos los años. ¿Cómo los desplegamos dónde? Y cómo podemos vivir esos momentos como algo colectivo, público y disfrutable, no como la consecuencia inevitable de una pandemia, digamos. Cómo recuperar los espacios, cómo encontrarnos en el espacio abierto y sobre todo, cómo reusar los espacios públicos que tenemos. No queremos generar nuevos, queremos operar con los que hoy existen. Este entonces va a ser nuestro segundo semestre y acá les vamos a dejar los contactos que tenemos para que puedan mirar el resto de las propuestas si quieren o nos puedan enviar consultas durante estos días. La recomendación es que lo hagan escribiéndonos en el Instagram, pero también nos pueden mandar mails. Y creo que no tengo nada más para decir. Lo que sí seguro hay un montón de dudas. Y si no, Bruno pregunta algo, una pavada aunque sea.
No, no me hagas cargar con esa responsabilidad. Dale, Bruno. Recién me preguntaban en el Instagram si después de hacer PR tenían que hacer pub, porque estaban ahí los chiquilines. Imagínate. Dice, Anita está ahí. Mirá, no quería señalarte, Anita, pero te agarraste la cabeza. Anita, no estudiaste el programa de la Ay, carrera. Dios, Cursando. esta chiquilina. Bueno, pero ya sabe que va a ser De todo lo que van a dar en pub. Perfecto. Ay, Yo, Dios. yo cuando entré a facultad, entré por error a teoría 2, se llamaba la materia, que la gente tenía 28 años, ponele. Y todos me miraban con cara. Y fui, no entendí nada, volví a mi casa y dije, yo no puedo hacer esta carrera, me tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa. La segunda vez fui y en un momento alguien que le partí el alma claramente, clase de 500 personas, ¿tá? Se me acercó y me dijo, discúlpame, pero seguro tú no estás en este curso. ¿Qué edad tenés? No entendía nada. Estaba como Bueno, escuchando acá. Anita, después te podemos mandar la presentación. Sí. A ver, ¿quién más tiene dudas además de Anita que claramente no? No escuchó. El bola la estaba grabando, ¿no? Yo grabé, sí, está grabada. Está, el bola te la vas a grabar. Te la mando por Drive. Se nos hizo un poco largo, pero No, estamos bien, estamos dentro de la hora. ya estamos terminando. ¿Pero nadie tiene dudas? No, yo tengo una duda con esto de las salidas que vamos a hacer. ¿Se nos va a avisar con tiempo o algo por el estilo? Porque Ya, Bruno. yo tendría que viajar hasta allá para esos días puntuales. Totalmente. Como muchos de nosotros estamos en el interior, que nos vamos a coordinar eso y vamos a tratar de que nos incluya a todos. Tenemos que desarrollar el mecanismo para poder venir todos. Van a ser cosas muy puntuales. La duda que yo tenía era, si avanza la pandemia, ¿cómo van a hacer con las salidas? Si No esto sé. va a peor. No se hacen. No se hace. La hacemos por Google. Las salidas Google se tienen Earth. que hacer siempre y cuando podamos viajar ¿no? Podamos llegar en un bondi, no corramos riesgo y no estemos todos en cuarentena. No vamos a hacer una salida si la mitad de nosotros está hisopando, por ejemplo. ¿Se entiende? En ese caso vamos a encontrar otros mecanismos de recorrido geolocalizable, digamos. Vamos a tratar de georreferenciar y a través del Google Street y hacer algunas instancias compartidas, encontrar esos posibles terrenos. Pero no, las salidas no son, no las podemos prepautar y no podemos asegurar 100% que se hagan. ¿Sí? Tampoco son obligatorias. Si yo estoy en Tacuarembó, no puedo llegar porque no me sirve tomarme un ómnibus 9 horas para, estamos grabando, para ponerme en riesgo, iba a decir cobicheando, bueno, para cobicharme en el ómnibus. No me sirve de nada. Me sirve más encontrar otros mecanismos con los docentes para poder buscar esos lugares. ¿Qué otras dudas? Hay una en el chat, una pregunta. Muchachos, no. Si todos estamos en el interior, no vamos, a menos que querramos y que sea un día de disfrute para todos, no vamos ni a ponernos en riesgo ni a tener que estar 9 horas en un bondi. ¿Cómo se va a trabajar representación? Este año lo que vamos a hacer con representación es trabajar proyectos lunes y miércoles y trabajar representación sobre las temáticas de proyecto los viernes. Algunos días solos con los docentes de representación y otros días acompañados de nosotros en unas instancias particulares. Vamos a trabajar en los proyectos. No vamos, y no es correcto, duplicar los contenidos de un curso. P es un solo curso en el cual ustedes tienen que aprender proyecto y representación. Si yo separo, ¿sí?, y pongo cosas específicas en proyecto y en representación, lo que estoy haciendo es duplicarte las horas de trabajo y los contenidos. ¿Se sigue esto que estoy diciendo? Nosotros vamos a trabajar sobre un contenido, que es el del curso que les contamos hoy, desde el enfoque de la representación y desde el enfoque del proyecto. ¿Está bien? ¿Ahí respondí?
¿Más dudas? Bien. ¿Nadie más tiene dudas? Bruno, ¿no tenés más dudas? No. Estoy Pobre pensando a ver Bruno. si se me ocurre algo para... Venir a vernos. Preguntan sobre las entregas. Sí, la entrega final, nosotros, esto es algo que no sé quién está preguntando. Franco ya nos conoce. Franco, ¿dónde estás, Franco Franco? Techera. Está escondido abajo de la mesa. No lo veo. La Bueno, única que prendió la Franco, cámara fue vamos a hacer la misma dinámica del año pasado, de ir llevando la entrega desde el principio, solo que en vez de una pieza paralela, va a ser una sumatoria de los dos proyectos que trabajemos. Nuestra intención es bajar aún más la intensidad de la entrega porque se junta mucho con los parciales y porque es un proceso que en realidad lo que es relevante no es tanto la pieza, sino que ustedes hagan la integración de los conocimientos. Entonces le sacamos presión a la entrega y vamos generando entregas parciales a lo largo del semestre. El proyecto del segundo semestre también es de A2. Existe cierta flexibilidad por si alguien no consigue compañero, obviamente, o por alguna particularidad, pero los proyectos son de A2, sí. ¿Más dudas? Yo ¿Nadie va a tengo una preguntar duda. de cuánto es el recreo de la mitad de la mañana? Creo que es lo que menos genera inquietud. No. ¿Qué es lo que genera inquietud? En mi caso, como soy del interior, el tema era las salidas, sobre todo por el transporte y todo lo que conlleva. Por eso era la pregunta que había hecho antes. Problema. Y a todos estos clientes reales los vamos a tener en un Zoom. O sea, nosotros vamos a conocer a los cooperativistas a través de un Zoom. Eso es, las oportunidades que nos da esta situación de la crisis sanitaria es esa, porque en otras circunstancias nunca podrías conocer una cooperativa de verdad, pero en este momento ellos tienen asamblea por Zoom. Entonces es muy fácil para nosotros colarnos en ese espacio y operar como si fuéramos sus arquitectos. Y ahí se le van a poder hacer preguntas a ellos. Obvio, todo. Ellos solo tienen deseos. Son 16 que saben que no tienen otro modo de acceder a la vivienda, que cada uno sabe más o menos qué espera de su unidad, pero no tienen ni idea de cómo eso se explica espacialmente, relacionalmente. No saben ni, pueden decir un barrio que les gustaría, pero justamente nosotros vamos a hacer, este ensayo que vamos a hacer en P es lo que hacemos 3 o 4 veces al año en la vida real como profesionales. Por eso nos parece muy importante que sea real y que lo hagan una vez antes de terminar la carrera y sobre todo que lo hagan en esta escala, porque vivienda y vivienda colectiva es lo que más van a construir. ¿Qué más? Un mensaje nuevo. Nuestro primer cliente. Son 2, además. Ojo, acordate que tenés que lidiar con el inversor capitalista que va a estar acariciando un gato blanco del otro lado. ¿Sí? Y que solo va a decirte, yo preciso rentabilidad. Estos son los terrenos que tengo y preciso rentabilidad. Buenas. La idea es que sea lo más parecido a la vida real. Es cómo hacer buena arquitectura y cómo proyectar, no importa quién sea el cliente. Rodrigo tenía una pregunta. A ver. Sí, era sobre eso, sobre los dos clientes. Durante el primer semestre, por ejemplo, ¿vamos a tener que lidiar con uno solo o con los dos al mismo tiempo? No al mismo tiempo, sucesivamente. Ah, ok. Era eso nomás, gracias. Miedo puso Noelia, ¿qué pasó? Le dio miedo. Me perdí en qué parte le dio miedo. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo nos va? No tengan miedo. Cómprese un buen pijama que este año va a estar bárbaro. Pijama en la parte de abajo, arriba siempre camisa, remera. Mitad y Por favor, mitad. todos. Todos dignos.
Si sobrevivieron el año pasado, este año va a ser una papa. Nada de Este miedo. año vamos a cometer mucho menos errores en el Zoom. Sí, miedo el año pasado tuvimos, pero este año no, ya está. Por los clientes, está, ahora entendí. Vamos arriba. No, el día que nos encontramos con los clientes, ahí sí nos vestimos prolijos, logramos poner algo neutro en el fondo y nos comportamos como profesionales. Traje y corbata. Claro. Una cosa así, sí, claro. No se pueden poner Una de las más claves fondos. cuando empezás a trabajar con 24, 25, una de las claves es que todos piensan que sos un niño o una niña. Entonces, vos te tenés que vestir mucho más como prolijo y como un viejo para dar como una sensación de seguridad, una cosa así. Todo No bañado. podemos poner fondos virtuales, esas cosas. Claro, ¿te imaginás? El psicodélico ese. No puede aparecer el gato, por ejemplo. O si no, ponemos una oficina de fondo virtual. Y sí, que parezca Nos todo. pasamos una y nos ponemos todos en la misma y decimos que estamos como en una sala de reunión. Tremendo estudio, está bárbaro. Bueno, chiquilines, ¿no hay más dudas? Espero que nos veamos entonces el 15 de marzo, Ahí va. con toda la fuerza. Y con 22, cámara. ¿no es el 22? Yo leí el 15 en el calendario de facultad. Yo No, tenía. está bien. Ese fue el programa original, pero había un ajuste. Ah, bueno. Mejor, una semanita más. Se me apretó un poco el cronograma. Bueno, Bueno, el 22. No, por si acaso miren y va a estar que yo publicado. tengo que charlar en la No interna. vengan el 22 que arrancamos el 15 y somos solo nosotros 6 y... Franco, nos vemos, vamos arriba. Bueno, gracias. Chao. Bueno, chiquilines, Chao, nos vemos. cualquier cosa nos escriben. Dale. Chau. Chau, chas. No le